La película clásica de M. Night Shyamalan, de 1999, El sexto sentido, sigue dando que hablar incluso después de tanto tiempo. Es un thriller icónico que revolucionó el panorama cinematográfico y se convirtió en un fenómeno cultural que perdurará en el tiempo. Este clásico de culto tenía una narrativa fascinante que mantenía a todos en vilo. Protagonizada por los legendarios Bruce Willis y Haley Joel Osment, juntos dieron vida a esta icónica historia, lo que le valió a la película 6 nominaciones a los premios Oscar. No cabe duda, El sexto sentido es una obra maestra del cine, pero detrás de esta historia escalofriante se esconden hechos extraños que probablemente desconocías. Haley Joel Osment tuvo una audición legendaria. A tan corta edad, Haley Joel Osment ya era un actor con un talento excepcional, y eso se reflejó en su actuación en la película. Cuando audicionó, solo tenía 10 años, pero incluso entonces sabía que tenía lo necesario para conseguir el papel. Cuando Haley Joel Osment entró a su audición, lo hizo como si fuera el dueño del lugar. Llevaba una corbata impecablemente anudada que irradiaba confianza. Tras pedir 30 segundos de silencio, se metió en el personaje, se giró de espaldas a la pared con las mejillas bañadas en lágrimas y recitó su monólogo con una angustia auténtica, cruda e infantil, que dejó a todos en la sala sin palabras. Tras su actuación, todos quedaron paralizados y el director de casting, Ike Kaufman, le tomó cariño y sintió la necesidad de protegerlo. Al mismo tiempo, Shyamalan se esforzaba por contener las lágrimas. Una vez finalizada la audición, se canceló la búsqueda oficial del personaje para el que Osment había audicionado, Cole. Ningún otro niño pudo interpretar la frase con tanta profundidad como Osment. Poseía una autenticidad que no requería efectos especiales. Además, transmitió la vulnerabilidad y la fortaleza que el personaje de Cole necesitaba. La sinceridad y la precisión emocional de Osment sentaron las bases de toda su actuación, y Shyamalan quedó tan impresionado que posteriormente enmarcó la corbata en una vitrina en su oficina como un recuerdo preciado. Bruce Willis protagonizó El sexto sentido como parte de un acuerdo con Disney. Unos años antes del estreno de El sexto sentido, Bruce Willis iba a protagonizar otra película de Disney titulada The Broadway Brawler. Sin embargo, una serie de desafortunados acontecimientos precedieron a la realización de esta película. Crear esta película de Disney fue un proceso desafiante. Bruce Willis no solo era el protagonista, sino también el productor. Esto significaba que tenía derecho a tomar decisiones durante la producción. Así, tomó decisiones como despedir a la mayor parte del equipo, incluido el director, a menos de 3 semanas de haber comenzado el rodaje. Esto no sentó nada bien a los altos cargos. De hecho, el caos que se desató obligó a Disney a abandonar la película por completo, perdiendo la friolera de $17,5 millones. Por supuesto, Bruce Willis no iba a quedar impune tras semejante pérdida. Así que, para compensarlo, Willis firmó un contrato con el estudio para 3 películas, en el que una parte de su salario se destinaría a cubrir las pérdidas de Disney con Broadway Brawler. Bruce tenía que protagonizar 3 películas como parte del acuerdo. La primera era Armageddon, la segunda El sexto sentido y la tercera El Chico. Con El sexto sentido ganó $10 millones. Para cuando cobró por las 3 películas, también había alcanzado un mayor éxito como actor. Michael Cera audicionó para el papel de Cole. Es extraño imaginar un mundo donde Haley Joel Osment no hubiera interpretado a Cole en El sexto sentido, pero podría haber sucedido fácilmente si Osment no hubiera brillado con su increíble audición. Resulta que un actor conocido y famoso audicionó para ese mismo papel en su momento. El actor era Michael Cera, conocido por proyectos como Arrested Development. Michael Cera reveló que audicionó para el papel de Cole cuando tenía 10 años. Confesó que en ese momento no comprendía el concepto central de la película.
Por eso, durante la audición, interpretó la escena con un tono alegre en lugar de la intensidad emocional que requería. Recordó una escena en la que Cole llora y le da una moneda al personaje de Bruce Willis, pero la interpretó con un tono alegre, sin emoción. Afirmó que no tenía ni idea de que la película trataba sobre ver gente muerta y que esto no se mencionaba en el guión. Tras ver la película, recordó la escena que leyó para su audición, la escena en la que Bruce Willis dice, «Ya no puedo ser tu médico», y Haley Joel Osment rompe a llorar y le desliza la moneda. Según Sierra, esa fue una escena muy emotiva y yo no la interpreté de esa manera. En una entrevista con Esquire en 2009, declaró, «La interpreté con optimismo. Dije que parte de la magia es real y que parte de la magia es muy optimista. El rojo es un lenguaje oculto. El director de El sexto sentido, Shyamalan, y el director de fotografía, Tak Fujimoto, crearon un código visual secreto utilizando el color rojo. No se trata de un lenguaje literal, sino simbólico, donde los objetos o la ropa de color rojo en una escena sugieren una conexión con lo sobrenatural o momentos de intenso conflicto emocional. Los objetos rojos eran un sutil indicador de la intrusión del mundo paranormal en la vida de los vivos. Había objetos rojos como un pomo de puerta carmesí, una bola roja solitaria o la estatua de cera del santo de Cole. Ninguno de ellos era simplemente atrezo. Son como un código Morse cinematográfico que te prepara para el drama incluso antes de que percibas conscientemente la amenaza. No fue un lenguaje fácil de crear. El equipo realizó 15 pruebas de troquelado para encontrar el tono perfecto de rojo. Además, tuvieron que asegurarse de que resaltara sobre la paleta de azules fríos deliberadamente subexpuesta de la película. El director hizo un uso brillante del color rojo. Quería que indicara la presencia de fantasmas o momentos en que los mundos de los vivos y los muertos se cruzan, y lo logró a la perfección. Esta sutil técnica activó el subconsciente del público y demostró que un solo color puede provocar escalofríos de forma más rápida y efectiva que cualquier susto fácil. Shyamalan utilizó el color rojo de forma magistral para resaltar momentos específicos y realzar la atmósfera de la película, así como la narrativa. Bruce Willis permaneció completamente ajeno a todo. Para preservar todos los giros inesperados de la película, el estudio hizo todo lo posible por mantenerlo en secreto, incluso con el protagonista, Bruce Willis. A Bruce le dieron un guión al que le faltaban las últimas 10 páginas para asegurarse de que no supiera lo que deparaba el final. El final real era un archivo digital protegido con contraseña llamado La Bóveda, al que solo tenían acceso unas pocas personas. El director y los productores de la película fueron muy estrictos, tomando todas las medidas necesarias para mantener el final en secreto. Incluso a los miembros del equipo se les prohibió hablar de puntos clave de la trama, como los anillos de boda o los monitores del hospital, cerca de Willis durante las sesiones de reemplazo automático de diálogos. Willis incluso grabó líneas provisionales para despistar a los ingenieros de sonido. Su genuina sorpresa en la primera proyección fue la reacción exacta que Shyamalan buscaba, dejando a Bruce Willis en la ignorancia respecto a los giros principales de El sexto sentido, una situación que se prolongó hasta después de finalizar el rodaje. Willis afirmó que la revelación de la muerte de su personaje en la película fue una sorpresa para él. A pesar de conocer los secretos del guión, incluso con el giro argumental, Willis se mantuvo totalmente comprometido con el papel, llegando incluso a entrenarse para usar su mano no dominante y así reflejar mejor el estado de su personaje. En general, debido a que el guión estaba estructurado para revelar el giro de una sola vez, fue todo un reto rodar las escenas sin desvelar demasiado. La frase «veo gente muerta» estuvo a punto de no ser incluida en la película. ¿Se imaginan la película sin esa frase tan icónica? Pues bien, casi la eliminan por completo. Antes del estreno, la película pasó por el proceso habitual. Los estudios de mercado la catalogaron como potencialmente cursi y los ejecutivos del estudio estaban decididos a eliminarla. Sin embargo,
Shyamalan no estaba de acuerdo y luchó con ahínco para que no se eliminara la frase. Argumentó que su interpretación, sutil y discreta, era precisamente lo que la hacía tan inquietante. Para convencer a quienes querían suprimirla, reprodujo grabaciones reales de niños describiendo pesadillas con un tono monótono y escalofriante. La sala quedó en silencio mientras reproducía el fragmento, y finalmente la frase se salvó. Se convirtió en una de las frases más citadas de la historia del cine y demostró que una simple frase susurrada tenía el poder de causar un mayor impacto que cualquier diálogo extenso. El hecho de que la icónica frase casi fuera reemplazada por una versión más larga es, cuanto menos, inquietante. La versión final, con la frase intacta, tal como se ve en la película, se centró en el impacto emocional de la confesión de Cole y también en la conexión entre Cole y Malcolm Crowe. Sin esa frase, El sexto sentido no habría tenido el mismo impacto, ya que se convirtió en una de las frases más memorables de la historia del cine. Donnie Wahlberg experimentó una transformación radical. Aunque solo apareció en la película durante unos 10 minutos, resulta curioso que tuviera que someterse a una transformación tan considerable para interpretar a Vincent, el torturado ex paciente de Malcolm. El cambio fue tan drástico que, al no aparecer durante tanto tiempo, cobra aún mayor relevancia. Donnie Wahlberg se comprometió plenamente con su personaje y, para interpretar a Vincent con precisión, perdió 19,5 kilos en tan solo 5 semanas. Según Wahlberg, recordó que Knight le había dicho que esta escena debía dar el pistoletazo de salida a la película. Así que Danny intentó no pensar demasiado en la carga y la responsabilidad. En cambio, se centró en respetar el guión y en lo que necesitaba para interpretar el papel. En sus propias palabras, dijo: «Pensé que si estaba en esa habitación frente a Bruce Willis y Olivia Williams, sin haber sufrido ni pasado por situaciones teatrales previas a esta escena, ¿cómo iba a mostrar mi ropa? Ni hablar de mostrar mi alma. Así que ahí fue donde me encontré». Su explicación demostró que debía seguir un método metódico para prepararse para la producción. Se mudó a Nueva York y se alojó en el apartamento de un amigo sin dinero ni tarjetas de crédito. Ayunaba durante un par de días seguidos, comiendo solo verduras y mascando chicle todo el día antes de salir a caminar por las calles. Cuando llegó a Filadelfia, pasó la noche durmiendo en el parque y vivió una experiencia realmente extraña. El guión casi consiguió un estudio. Presidente despedido. Cuando Shyamalan terminó de escribir el guión de El sexto sentido, no se lo vendió a la primera persona que se le cruzó. En cambio, le impuso condiciones bastante importantes y le puso un precio muy alto. No dejó que los estudios simplemente echaran un vistazo a la historia. Dijo que si querían leerlo, tendrían que aceptar de antemano la oferta mínima de $1 millón y que él debía figurar como director. En aquel entonces, Shyamalan no era un cineasta muy conocido, pero creía tanto en la historia que estaba dispuesto a arriesgar su carrera por ella. Cuando el presidente de producción de los estudios Walt Disney, David Vogel, leyó el guión, quedó tan impresionado que compró los derechos por $2. 25 sin aprobación corporativa. Quería evitar la guerra de ofertas, pero terminó enfrentándose a la ira de Disney por su decisión irresponsable. Le pidieron que reestructurara su contrato y renunciara a parte de su poder presidencial. Al negarse, fue despedido en julio de 1999, apenas unas semanas antes del estreno de la película. Irónicamente, El sexto sentido se convirtió en un éxito rotundo, recaudando más de $672 millones a nivel mundial. Antes de esto, Disney tenía tan poca fe en la película que vendió los derechos de producción a Spyglass Entertainment, conservando los derechos de distribución y solo el 12,5% de la recaudación en taquilla. El cameo eliminado de Shyamalan casi cambió por completo el tono de la película. Si hay algo por lo que Shyamalan es conocido, son sus cameos. En El sexto sentido,
inicialmente tenía un papel mucho más importante y emocionalmente intenso que el público nunca llegó a ver. Su cameo final, en la versión estrenada, es una breve aparición como el Dr. Hill, el pediatra que cuestiona las lesiones de Cole en el hospital. Su escena original, que la mayoría del público no vio, era completamente diferente y muy perturbadora. En la versión eliminada, Shyamalan interpretaba a un farmacéutico con tendencias suicidas. La escena era mucho más oscura e inquietante, y mostraba a su personaje en un punto de quiebre emocional. Esta escena pretendía mostrar la sensibilidad de Cole hacia quienes lo rodeaban. Buscaba resaltar su capacidad para percibir el dolor ajeno, incluso si no se trataba de fantasmas. Sin embargo, tras el rodaje, Shyamalan se dio cuenta de que la escena no era justo lo que la película necesitaba. Corría el riesgo de eclipsar el viaje de Cole al desviar la atención del mensaje emocional principal del filme. Además, no estaba del todo satisfecho con su actuación, así que tomó la difícil decisión de eliminarla por completo y optó por un cameo más breve que no desviara la atención de la historia en absoluto. Si bien esta decisión no fue la más trascendental, demostró que el instinto de Shyamalan como cineasta primaba sobre su deseo de hacer un cameo. Sin embargo, se dio otra oportunidad, y desde entonces ha aparecido ocasionalmente al estilo Hitchcock en todas sus películas. Bruce Willis aprendió a escribir con la mano derecha para asegurarse de no revelar el giro argumental de que Malcolm Crowe había estado muerto todo el tiempo. Bruce Willis se esforzó muchísimo, incluso aprendiendo a escribir con la derecha. En la vida real, Bruce Willis es zurdo, pero en la película le pidieron que hiciera todo con la derecha. Quizás te preguntes por qué, y es porque un anillo de bodas en su mano izquierda habría sido una clara señal de que algo andaba mal. Si los espectadores se hubieran fijado en el más mínimo detalle, como el hecho de que no llevaba anillo tras la escena clave en la que le disparan, habría sido una clara señal de que su personaje ya no estaba vivo. Shyamalan y el resto del equipo se aseguraron de que hasta las inconsistencias más pequeñas, como la ausencia del anillo de bodas, se mantuvieran en secreto. Así que, en lugar de escribir con la mano izquierda y arriesgarse a que la cámara captara la falta de joyas, Willis practicó con la derecha. Fue un detalle menor, pero también uno brillante que se nutrió de una sutil distracción. Este es solo un ejemplo de hasta dónde están dispuestos a llegar los cineastas para asegurarse de que el gran giro argumental no se revele antes de tiempo. La interpretación de Bruce fue fundamental y esencial para que la ilusión se hiciera realidad. Durante toda la película, transmitía una aura distante e introspectiva que evocaba el duelo, aunque en realidad era algo mucho más oscuro. La mayoría de los espectadores no captaron este detalle la primera vez que la vieron. Por eso, resulta interesante cómo ese nivel de sutileza hace que verla por segunda vez sea más gratificante. Había pistas en el vestuario de Malcolm. Una parte crucial de la realización cinematográfica es el vestuario, y por lo general, la ropa rara vez es casual, especialmente cuando se trata de historias misteriosas como El Sexto Sentido. Por este extraño hecho, si prestas atención al vestuario de Malcolm Crowe, encontrarás algo extraño. Durante toda la película, lleva una vestimenta muy parecida. Su atuendo completo, una camisa azul, un suéter granate y un abrigo marrón, es idéntico al que llevaba la noche en que le dispararon. No se trataba de una simple elección de vestuario al azar, sino de una pista significativa, intencionada e incluso simbólica, plantada por el director para presagiar la muerte de Malcolm. La cuestión era que, tras la muerte de Malcolm, no podía cambiarse de ropa y quedaba atrapado en ese momento para siempre. Sin embargo, su atuendo cambia sutilmente a lo largo de la película. A veces pierde el abrigo y otras veces no lleva el suéter. Estos pequeños cambios pasan desapercibidos para el espectador, pero sirven como metáfora visual de su condición de fantasma. Este truco de vestuario encaja a la perfección con la forma en que suelen representarse los fantasmas en las películas.
Existen en una especie de purgatorio, ajenos a su condición, repitiendo rutinas e ignorando que el mundo entero ha seguido adelante sin ellos. Lo cierto es que las pistas estaban a la vista de todos, y por eso resulta aún más brillante descubrirlas. La elección del vestuario desempeñó un papel fundamental, sirviendo tanto de distracción como de revelación. La frase «veo gente muerta» casi reveló el mayor secreto de la película. «Veo gente muerta» se convirtió instantáneamente en un icono entre los espectadores. La gente la citó durante años, la susurraron con el mismo dramatismo e incluso la parodiaron. Sin embargo, durante las primeras proyecciones de El sexto sentido, esta misma frase casi desvela el mayor secreto de la película. Resulta que el productor Frank Marshall estaba realmente preocupado de que la inquietante interpretación de Haley Joel Osment, seguida de un lento y deliberado acercamiento al rostro de Cole, pudiera delatar al público que Malcolm era uno de los fallecidos. Para él, la cámara se detenía demasiado tiempo, casi como si gritara al público que prestara atención, guiándolos directamente al giro argumental. Por eso, sugirió que se modificara o recortara la escena, pero Shyamalan estaba convencido de su visión y se aseguró de que la escena se dejara tal cual. Sorprendentemente, el público de la proyección de prueba no se percató de lo que se insinuaba. Así que la escena se dejó tal cual. Incluso, con la famosa frase y el énfasis cinematográfico en la escena, la mayoría de los espectadores ignoraban por completo su significado. Por lo tanto, la escena se dejó tal cual. Y es asombroso que la película fuera tan audaz y, sin embargo, saliera impune. El público nunca llegó a comprender el giro argumental, ni siquiera cuando la verdad se les susurraba directamente. Sin esa frase, la película podría haber perdido uno de sus momentos más icónicos y escalofriantes. Por suerte, la frase no reveló el mayor secreto de todos. La banda sonora casi lo arruina todo. Este es el dato más extraño de todos, y en retrospectiva podría haberlo arruinado todo. Imagínate entrar en una tienda de música en 1999 con ganas de comprar la banda sonora de El sexto sentido antes incluso de ver la película en el cine. Consigues el CD, le das la vuelta para leer la lista de canciones y te encuentras con una titulada Malcolm está muerto. Esto casi se convirtió en realidad, porque si bien se tuvo mucho cuidado en proteger el giro argumental del final, no se le prestó tanta atención a la lista de canciones de la banda sonora. El último tema de la banda sonora de James Newton Howard se titulaba Malcolm is Dead. Aunque la banda sonora no estuvo disponible hasta unas semanas después del estreno de la película, habría arruinado la experiencia para cualquiera que la hubiera escuchado en una tienda de discos antes de ir al cine. Este es un detalle curioso en la historia de la película que podría haberlo cambiado todo. Todos los involucrados en la película debían guardar el secreto a toda costa, pero algo tan insignificante como el título de una canción podría haberlo arruinado todo. Resulta aún más extraño, porque el título no fue elegido por descuido. Simplemente reflejaba el clímax emocional de la banda sonora. Por suerte, El sexto sentido logró evitar ese percance y el giro argumental se mantuvo intacto, dejando al público completamente atónito. Bruce Willis era el alma de la fiesta. Al pensar en El sexto sentido, lo primero que viene a la mente es la atmósfera sombría y la tensión emocional. Pero cuando las cámaras no estaban grabando, el ambiente era mucho más distendido, y todo gracias a Bruce Willis. Willis era conocido por su sentido del humor y su carisma en el set. Se aseguraba de mantener un buen ambiente, a pesar de que la película en sí era bastante aburrida. Organizaba fiestas para el gato y el equipo, e incluso hacía de DJ para los adultos en las reuniones nocturnas. Lo más memorable de todo fue cuando Bruce Willis decidió provocarle a un jovencísimo Shyamalan su primera resaca. Según Shyamalan, Bruce le daba en broma vasitos de alcohol y los llamaba caramelos. Por aquel entonces, el director tenía 20 y tantos años y poca experiencia con el alcohol.
Así que, para no quedar mal ante su actor estrella, aceptaba las bebidas solo para despertarse a la mañana siguiente completamente arrepentido. Shyamalan ahora recuerda esos momentos con una sonrisa. Los considera una especie de iniciación extraoficial en Hollywood. Esta historia, entre bastidores, aporta un toque de familiaridad y humanidad a una película que, por lo demás, conmovió profundamente a mucha gente. Willis logró crear un equilibrio perfecto, aportó humor y un sentido de compañerismo que hicieron más llevadero el intenso proceso de rodaje. Existe una escena eliminada en un ala del hospital. Una de las escenas más perturbadoras de El sexto sentido nunca llegó al montaje final de la película. En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit, Haley Joel Osment reveló que originalmente había un momento aterrador ambientado en un hospital, en el que Cole caminaba por un ala llena de fantasmas mutilados y desfigurados. Según Osment, esta escena se filmó en un pasillo largo y estrecho que simulaba una sala de hospital abandonada. Afirmó que los fantasmas daban miedo. A algunos les faltaban extremidades y otros tenían heridas abiertas. Todos intentaban acercarse a Cole mientras pasaba en silencio. Gran parte del terror de la película reside en lo que no se ve. Esta escena habría relegado esa teoría a un segundo plano para hacer la película más tradicionalmente terrorífica. Sin embargo, Shyamalan decidió eliminarla porque le pareció demasiado intensa y alejaba la película del suspense psicológico para convertirla en una película de terror más tradicional. El sexto sentido nunca se basó en tácticas de miedo fáciles. Su éxito radicaba en la sutileza y la narrativa emocional, y la escena eliminada del hospital no encajaba con esa filosofía. Según la descripción de Osman, hay una escena eliminada de El sexto sentido en la que miro por la ventana del hospital y veo un ala entera llena de personas horriblemente desfiguradas y mutiladas en cada una de las docenas de ventanas. Creo que Knight hizo bien en eliminarla, porque así conseguimos una película menos sangrienta y la imaginación, que es la fuerza más aterradora en acción, toma el control. La hermana de Misha Barton gritó durante la postproducción. Tras más de 2 décadas desde el estreno de la película, la mayoría del reparto ha admitido que no se dieron cuenta de lo aterradora que era hasta que la vieron. Misha Barton fue uno de los miembros del reparto que compartió su experiencia al respecto. Tenía solo 13 años cuando interpretó a Kira Collins, la niña fantasma que aparece vomitando debajo de la cama de Cole, una escena que dejó al público sorprendido y conmocionado. Si bien la escena daba miedo en pantalla, también tuvo un efecto similar durante la postproducción. Para Misha Barton, el momento en que se dio cuenta de lo aterradora que era fue cuando entró en la cabina de doblaje durante la postproducción. Ella dijo: «Tenía a mi hermana pequeña en la habitación porque fuimos a este estudio en Nueva York para hacer el doblaje y ella simplemente se volvió loca. ¿Sabes que se supone que no debes hacer ningún ruido en el doblaje?», gritó a todo pulmón. Mi mamá dijo: «Oh, Dios mío», tuvo que sacarla afuera. Mi hermana dijo: «Eso es lo más aterrador que he visto». Esta experiencia fue tan intensa que, según se informa, los miembros del equipo detuvieron la sesión para asegurarse de que la joven estuviera bien. Este incidente fue una prueba más del realismo escalofriante de la actuación de Barton. Para ella, fue un momento de orgullo. Logró transmitir una emoción y un horror tan intensos que incluso su propia familia temía. Hasta el día de hoy, la escena de Kira sigue siendo uno de los momentos más perturbadores de El sexto sentido. Y el hecho de que lograra asustar a alguien durante la postproducción demuestra el gran talento que Barton tenía de niño. Cómo capturaron la respiración de Cole. Te sorprenderá saber que uno de los efectos más inquietantes de El sexto sentido no fue generado por computadora, fue real. Cuando Cole ve personas sin vida, una de las claves visuales más importantes es su aliento, que se vuelve blanco como el hielo y se hace visible en el aire, como si de repente estuviera rodeado de temperaturas gélidas.
En lugar de añadir este efecto en la postproducción, el director Shyamalan insistió en hacerlo a la antigua usanza. Según Osmond, cubrían los decorados con una enorme lámina de plástico y luego bombeaban aire frío, bajando la temperatura por debajo del punto de congelación para que se viera su aliento. Había un tiempo limitado que podían estar allí porque hacía mucho frío y en la mayoría de las escenas Osmond estaba en ropa interior. Shyamalan también lo explicó diciendo, en ese momento, los efectos especiales por computadora no estaban tan perfeccionados como para que me sintiera cómodo con que pudieran simular la respiración. Osmond no estaba actuando. Hacía frío y se notaba en su piel cómo temblaba. Incluso ahora, con los efectos especiales digitales, probablemente lo haría igual por lo que les exige a los actores. Optar por el método tradicional fue una genialidad, porque funcionó a la perfección. Cuando los espectadores ven las pequeñas bocanadas de vaho blanco que salen de la boca de Cole, se dan cuenta al instante de que algo anda mal y de que algo de otro mundo está cerca. Es una imagen sutil pero poderosa que permanece en la mente incluso después de que la escena haya terminado. Es posible que El Sexto Sentido se filmara en escenarios embrujados. Muchas de las escenas de interior se rodaron en un antiguo centro de convenciones en Filadelfia, la ciudad natal de Shyamalan. En el momento del rodaje, el centro estaba clausurado y la ubicación era perfecta porque tenía largos pasillos con eco y un estilo arquitectónico clásico que le daba a la película una estética completa y a la vez inquietante. Según algunos miembros del reparto, la sensación de terror no se limitaba a la pantalla, sino que también se experimentaba en la vida real. Osmond describió el plató como grandes pasillos vacíos de mármol, con una atmósfera similar a la de El Resplandor. Afirmó además que creía que JFK había pronunciado un discurso allí durante una campaña electoral en 1960. Lo describió como un lugar muy antiguo y ornamentado, con enormes escaleras de mármol que descendían hasta las profundidades de la tierra. Afirmó que los espacios vacíos le daban escalofríos, sobre todo cuando caminaba solo entre escenas. Misha Barton, quien interpretó al fantasma de Kira, también pensaba lo mismo. Creía que el lugar estaba realmente embrujado. Mientras filmaba sus escenas, dijo que a menudo se sentía observada o con frío, incluso cuando el aire acondicionado no funcionaba. Y no era la única. Otros miembros del equipo reportaron sensaciones extrañas o escuchar ruidos inexplicables durante los rodajes nocturnos. Toni Collette llevaba una peluca. Cuando Toni Collette se presentó a la audición para el papel de Lynn, la madre de Cole, había modificado su apariencia de tal manera que Shyamalan temía no poder convencer a Disney de que la contratara. En aquel entonces, Shyamalan había visto una película protagonizada por Collette, titulada La boda de Muriel, y le había impresionado. Para evitar que eso sucediera, Shyamalan tomó la audaz decisión de no mostrar el video de la audición al estudio, pues temía que les preocupara su apariencia. Acababa de terminar el rodaje de su película anterior, en la que tuvo que raparse la cabeza. Para cuando llegaron las audiciones para El Sexto Sentido, su cabello aún no había vuelto a crecer y seguía calva. Shyamalan decidió no mostrar la cinta de la audición al estudio. En cambio, la apoyó tras bambalinas y habló sobre su increíble talento actoral y su gran capacidad interpretativa. Les dijo que quería contratar a la actriz de La boda de Muriel. Y entonces Bruce Willis lo apoyó porque le encantó la película. Al final, lograron contratarla sin que el estudio viera la audición, y Shyamalan se sintió muy afortunado. En cuanto al peinado que luce en la película, resulta que Toni lleva una peluca durante todo El Sexto Sentido. Shyamalan admitió que ni siquiera tenían una peluca, así que la que usaron era de Velvet Goldmine. Toni Collette vivió algunos momentos paranormales en la vida real. Durante el rodaje en Filadelfia, Toni Collette, quien interpretaba a Lynn, la abrumada madre de Cole, se sintió conmocionada por algunos sucesos inexplicables fuera de cámara. Según la actriz, mientras grababan la escena del Sexto Sentido, le ocurrieron un par de cosas extrañas. En la habitación del hotel donde se hospedaba en Filadelfia, empezó a meditar mucho. Luego, por la noche, se despertaba,
Se daba la vuelta y miraba el reloj, y siempre marcaba un número repetido: 111, 3, 33 o 4, 44. Eso empezó a inquietarla. Al principio no le dio importancia, pero con el tiempo, cada vez le daba más miedo. Colette intentó no sacar conclusiones precipitadas. Nunca afirmó haber visto fantasmas, pero sí le pareció que la repetición de esas noches era demasiado específica. Estos 20 datos curiosos sobre el sexto sentido demuestran lo brillante que fue la película. Desde la elección del reparto hasta las experiencias paranormales en la vida real, cada detalle de esta película es un nuevo motivo para obsesionarse con ella. El sexto sentido siempre será una de las mejores películas de la historia del cine y sigue impactándonos incluso después de tantos años. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? Comparte en los comentarios si te gustaron todos estos datos curiosos. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Antes de irte, mira los otros videos que tienes en pantalla.